Bueno, mis hermanos, hoy vamos a hablar, yo soy misionero y mi trabajo principal hoy en día es ser profesor de misiones cristianas. Enseñar la plantación de iglesias, enseñar las misiones, enseñar el evangelismo. Eso es lo que yo hago diario. Entonces, tiene sentido que si yo tengo una oportunidad de predicar, yo hablo de la misión de Cristo. Pero eso no es solo porque eso es mi trabajo, eso es mi área de disciplina. Yo hablo de esto porque hoy en día hay mucha confusión sobre la misión de Cristo Jesús. Y quiero empezar con un ejemplo. Allá donde vivo yo, y mi esposa está aquí, ella va a decir que no es una mentira. Y van a pensar que es una mentira, pero yo no soy hablador, eso es la verdad. ¿Ok? Mira, allá donde vivo yo, a veces hay una guagua de una iglesia que viene a mi comunidad. Y esa guagua tiene un nombre. Y es un grupo de evangélicos que viene a mi comunidad, a mi campo, para hacer ministerio, para cumplir su misión como iglesia local. Entonces ellos, siendo bien dominicanos, han nombrado su guagua. Yo estaba yo no sé si fue en Colombia o Costa Rica, no hace mucho, y yo mencioné esa palabra guagua y la gente me miró como, es un perro que guau, 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 no, yo no sé. Y yo tenía que decir, no, es un autobús. Entonces no, es una guagua, y eso es el nombre de la guagua. La guagua que saca demonios. Eso es lo que dice. Yo digo la verdad. La primera vez que yo lo vi, yo dije, bueno, esa guagua tiene el Espíritu Santo que anda por los campos para sacar demonios. Pero ese nombre revela mucho, ¿verdad que sí? Ese nombre de ese guagua indica la tarea principal de ese grupo de personas, de esa iglesia. Ellos han nombrado su guagua, la guagua que saca demonios, porque su misión, su tarea principal es llegar a los lugares para expulsar los demonios. Y todos nosotros que son dominicanos de pura cepa entienden qué ministerio es eso, ¿verdad? ¿Y cómo pueden justificar eso? Con su Biblia. Porque Cristo hizo eso. Cristo expulsó demonios, ¿verdad? Pero quizás nosotros no tenemos una guagua que tiene ese mismo nombre, pero tenemos muchos ministerios en la iglesia. Quizás nosotros queremos ayudar a los huérfanos. Tenemos ministerios para las viudas. Quizás eres como mi esposa que tiene una clínica de medicina o trabaja en la área de medicina para atender las necesidades físicas de las personas. Y nosotros justificamos todos esos ministerios a través de la Biblia, leyendo la misma Biblia que está enfrente de nosotros. Pero cuando yo pienso en eso, yo digo, pero ¿cómo en verdad ellos pueden interpretar el texto y justificar eso bíblicamente y ser fiel al texto, ser fiel a la Biblia? Y lo que yo he concluido es que ellos van a Juan 20:21, cuando dice, como el Padre me ha enviado, los envío. Ellos dicen, bueno, si Cristo hizo eso, nosotros también debemos imitar a Cristo aquí en la tierra. Pero mi pregunta, que vamos a tratar de contestar eso, es si esas cosas son cosas que debemos tratar de imitar, o si había un propósito más profundo atrás de esos milagros de Cristo, que son cosas que eran reservados para el Mesías, cosas reservados, milagros reservados, para que Cristo cumpla esas cosas. Y nosotros hoy en día no debemos levantar eso como nuestro ministerio principal. Espero que entiendan lo que digo. Entonces, para hacer eso, vamos a tratar de ver si hay una jerarquía de prioridades en la misión de Cristo. ¿Están conmigo? Y para hacer eso, el texto principal donde vamos a aterrizarnos más ahorita es en Mateo 9. Pero debido a que es una sola prédica, necesito poner Mateo 9 en su propio contexto, en su texto del libro de Mateo.
Porque si solamente brincamos a Mateo capítulo 9 sin entender todo lo que ha pasado en el anterior, es muy probable que vamos a cometer el mismo error de muchos y sacar el texto afuera de su contexto. Y si sacamos el texto de su contexto es un pretexto y eso se engaña. Entonces me van a tener que aguantar un rato para hacer una introducción larga. Vamos a volar, correr a través de Mateo 1 a Mateo 9. Cuando llegamos a Mateo 9 vamos a frenar y profundizar. ¿Ok? Entonces, primero quiero empezar en Mateo 1, 21. Muchos eruditos y teólogos como José Rafael, ese gran erudito, él no está aquí, entonces yo puedo hablar un poco de él. Esos eruditos nos han dicho que Mateo 1:21 es como la tesis del libro de Mateo. Y si han escrito cosas, ustedes saben que un buen escritor, un buen autor, establece su tesis en el principio para guiar al lector a través del resto del contenido. Y aquí en Mateo 1:21, cuando mira, ay José, bueno, ese hombre, un hombre justo, un hombre de Dios da cuenta que su mujer está embarazada. Y él sabe que él no ha hecho nada. Vamos a dejar eso ahí, aunque los niños se han ido, vamos a dejar eso ahí. Él no ha hecho nada. Y él ve que la barriga está creciendo. Y él da cuenta, bueno, ese muchacho que está en el vientre de esa mujer no es mío. Y a veces nosotros queremos juzgar a José, pero tiene sentido. Cualquier hombre que da cuenta que su novia está embarazada y no fue él, va a decir, bueno, es mejor que no seguimos en ese trayectorio. Él no entendía, él no sabía lo que él no sabía. Así que el Señor envió un ángel y dice el siguiente, que no debe tener temor, ¿por qué? Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Quédense conmigo aquí, eso es importante. Es porque su nombre representa su misión. Eso en toda la Biblia, eso fluye en toda la Biblia, que los nombres apuntan a la misión de la persona. Y aquí tenemos Cristo en el principio del libro, del primer evangelio del Nuevo Testamento, cuando el ángel dice, va a poner el nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Si ustedes han tomado clases, y yo sé que aquí han hecho clases de la hermenéutica, de la interpretación de la Biblia, saben que los verbos son sumamente importantes. Y ese verbo aquí, salvará, no es salvé, eso es diferente, ¿verdad? Su nombre, va a poner el nombre Jesús, porque quizás salvé a su pueblo. Eso es como algo incierto. Es bueno, si la gente lo recibe, o si la gente por su propia voluntad deciden creer en Cristo, o si el pueblo, el mundo recibe a Jesús, Él va a salvarlo de sus pecados, pero no dice eso. Lo que fue establecido en la eternidad pasada, entre la Trinidad, antes de la creación, cuando el Padre miró hacia el futuro, al tiempo, puso su amor sobre un pueblo y ha llegado el momento en el tiempo, en el espacio, cuando el Hijo va a dejar su gloria, humillarse, entrar en el vientre de una mujer que Él formó en el vientre de su abuela, y Él ha llegado para hacer que cumplir la misión establecida en la eternidad pasada. Mis hermanos, en el principio damos cuenta que no hay nada que puede impedir el cumplimiento de la misión de Jesús. ¿Y qué es la tarea? Expulsar demonios, sanar a los enfermos. Nos dice aquí que Él va a salvar su pueblo de sus pecados. Y somos buenos, si somos buenos lectores, debemos seguir leyendo buscando ¿qué? Ejemplos de esto. Si eso es su nombre,
Eso es su misión. Concluimos que los próximos pasajes va a ser relatos y ejemplos de qué? De Jesús perdonando pecados. Pero eso no es lo que no lo encontramos. No encontramos esto. En verdad, encontramos después que Cristo es bautizado, que Él empieza a proclamar el reino de Dios. Ha llegado el tiempo, ha cumplido el tiempo. Es como si tenemos un vaso de agua. Y mi hija Liliana, que está aquí conmigo, me preguntó no hace mucho, papi, ¿por qué si Dios sabía que iba a enviar a Jesús, ¿por qué esperó tanto tiempo? ¿Por qué no envió a Jesús en Génesis capítulo 4? Y dije, bueno, Liliana, tú eres más inteligente que yo. No he pensado en eso. Pero en verdad, sí entendemos por qué. Porque Dios estaba preparando la tierra. Estaba preparando las personas con imágenes, tipos como el templo, la tierra prometida, el cordero, el sacerdote, los sacrificios, las fiestas, todas esas cosas que encontramos en el Antiguo Testamento están apuntándonos al antitipo, quien es la persona Cristo Jesús. Dios estaba preparando la tierra, preparando el pueblo para tener como un patrón o como una imagen, unos lentes para poder entender lo que Cristo estaba haciendo en su ministerio. Y Él dice, ya ha llegado el momento, como ese vaso de agua ya está lleno y está explotando el tiempo. Y por eso Cristo empezó a proclamar el reino. Pero no solo hizo eso. En Mateo 5, 6, 7 vemos el sermón del monte. Todos ustedes han leído eso, esa famosa enseñanza de Cristo Jesús. Y ahí en esa enseñanza, después que Cristo enseña muchas cosas sobre el reino, el discipulado y atributos que el discípulo de él debe reflejar, todo eso, dice el siguiente en capítulo 7. Que Cristo enseñó como uno que tenía autoridad. Bueno, eso cumple profecía del Antiguo Testamento. En la ley de Moisés, cuando Moisés se muere, la Biblia dice que el pueblo de Israel estaba esperando a alguien. ¿Quién? Alguien que tenía autoridad, más autoridad de Moisés. Moisés era como el último autoridad en el pueblo de Israel, pero Moisés, como un tipo, estaba apuntándonos a Jesús, y la autoridad de Jesús sobrepasa la autoridad de Moisés. Entonces, después de su primera enseñanza en el libro de Mateo, todo el mundo está diciendo, pero wow, ese hombre no enseña como los demás. Él enseña como alguien que tiene la autoridad. ¿Qué es la diferencia? Hay personas que enseñan, pero están enseñando la materia y el contenido de otros. Cristo es el fuente del contenido. Él es el fuente de la ley. Él es el fuente. Así que Él tiene la autoridad. No como los demás. Pero todavía, ya tenemos 7 capítulos atrás de nosotros y no hay un solo ejemplo de Cristo perdonando a alguien. Llegamos al capítulo 8 y vemos, yo quiero leer eso porque eso es importante. Y ya para que sepan los hombres que tienen la cámara, prepárense porque es muy difícil para mí estar. Cuando yo estaba en el seminario, cuando yo era mucho más joven con menos cana, mi profesor me dijo, bueno, tú tienes mucha pasión, la gente no va a entender nada que tú dices, y 2, tú te mueves demasiado. Entonces la gente con la cámara siempre están, ay mi madre, van a tener que descansar ahorita. Aguántense. Mateo 8, 1, 4. Vemos que Cristo tiene el poder de sanar los enfermos. Pero no solo sanar los enfermos, en ese proceso de sanar los enfermos, Cristo hace algo que no debe poder hacer. Que debe como romper la cabeza
de las personas que lo vean y lo lean. Escuchen. Cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes lo seguían. Y se acercó un leproso. Una pausa. Un leproso, una persona que tiene lepra, ¿ellos eran permitidos ir al templo y ofrecer sacrificios? No. Porque tener lepra, ser un leproso, es decir que tú eres impuro, que tú tienes que ser exiliado de la morada de Dios. Y la morada de Dios en el tiempo de la ley de Moisés es la ciudad santa de Jerusalén, ¿verdad? Así que un leproso era exiliado de esa presencia, viviendo sin esperanza, sin la capacidad de propiciar a Dios y la ira de Dios por sus pecados. Y también, ¿qué sucede si una persona sana pone la mano en un leproso? Ellos se convierten en ser impuros también. O si es una mujer, por ejemplo, que llega a su tiempo de menstruación, ¿qué sucede en el Antiguo Testamento? ¿Qué dice la ley de Dios? Impuro, afuera del campamento. No están permitidos adentro de la morada, el campamento del Dios santo, santo, santo. No puede. Si tú tienes un hijo que se muere y tú pones la mano en ese cadáver de tu hijo, ya tú eres impuro, sucio, afuera del campamento. Y tiene que pasar por un proceso de santificación para poder volver a morar en ese campamento donde Dios Santo moraba. ¿Bien? Eso es importante, porque escuchan. Se acercó un leproso a Jesús y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Él reconocía ese poder en la persona de Cristo, y Cristo, yo amo eso, extendiendo Jesús su mano. ¿Cuántas veces hemos leído eso y no pensamos en eso? Extendiéndose la mano, Cristo está en el proceso de cometer un error, parece. Porque hasta este momento, en el tiempo de la Biblia, en el tiempo del pueblo de Israel, si una persona pone la mano en un leproso, ya es impuro. Pero Cristo dice, extendiéndose la mano: yo quiero limpiarte. Y le pone la mano, y en vez de Cristo convertirse en ser impuro, ese leproso es hecho puro. El hijo de Jairo, cuando ahí se murió, y Pedro y Juan están con Jesús en esa habitación, y ella está muertecita ahí. También la Biblia dice, extendiéndose la mano, Cristo agarró la mano de ese niño. Imagina Pedro allá: ay, mi madre no puede hacer eso. Porque ellos entendían el contexto de ese tiempo, pero nosotros leemos eso y decimos: ¿y qué? No, mis hermanos. Eso es algo extraordinario. ¿Y cómo puede hacer eso? Porque el autor de Hebreos dice que Cristo fue crucificado afuera del campamento. Que cuando Dios clavó, porque Romanos 3 nos dice que fue el Padre que entregó la vida del Hijo. Y cuando el Padre entregó la vida de Cristo para hacer la propiciación por nuestros pecados, Cristo no fue crucificado adentro de la ciudad santa, fue crucificado afuera de las paredes, separado de la morada, de la presencia de Dios. Cristo está tomando sobre él la consecuencia del pecado. Porque si tú tienes lente, si tú tienes cáncer, si tú eres un leproso, cualquier enfermedad, eso refleja un problema más
grande es consecuencia del pecado. Las enfermedades son síntomas de vivir en un mundo caído. Y aquí vemos que ese hombre Jesús tiene el poder de resolver y sanar la consecuencia física del pecado. Y si seguimos leyendo en capítulo 8, yo tengo que ir un poco más rápido ahora. Mateo 8:16, vemos que Cristo en verdad expulsó muchos demonios. Le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó mucha gente que tenía demonios. Ya ustedes me entienden bien, ¿verdad? Ok, bien, seguimos. Le trajeron mucha gente que tenía demonio y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Entonces ya hemos visto que Cristo tiene autoridad sobre la consecuencia del pecado en el ser humano. Ahora vemos que Cristo tiene la autoridad sobre el sobrenatural, ¿verdad? Que los demonios, los poderes celestiales tenían que obedecer a Cristo Jesús. Pero no solo autoridad sobre los seres humanos, no solo autoridad sobre el sobrenatural. Escucha el siguiente en versículo 26-27. Reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Cristo también tenía autoridad sobre la creación y la naturaleza. Yo no sé, pero cuando yo voy a la playa de Boca Chica y hay mucha ola, yo no puedo, hay un sargazo allá que nadie aguanta, y cuando yo quiero meterme en el agua, yo no puedo decir a ese sargazo, vete, no me obedece. Mis niños ni me obedecen, menos la naturaleza. ¿Qué es su punto? 1. Adán en el huerto, en el principio, fue encomendado con una tarea de hacer ¿qué? Tener dominio sobre la creación. Muchas veces nosotros seres humanos los hombres queremos echar la culpa a Eva. No, fue esa mujer que tú me diste. Pero tenemos que reconocer que Dios ha dicho a Adán, debes proteger, cuidar el huerto donde yo moro contigo. Así que cuando Satanás pasó en la forma de esa serpiente y entró en el huerto, ahí empezó el proceso de la caída. Sí, cayeron cuando comieron, pero fue Adán que tenía autoridad sobre la creación, sobre las criaturas, y Adán tenía el derecho y el deber de decir a esa serpiente, no puedes cruzar por aquí, eso es de Dios. Y él se quedó calladito. Adán no puso en práctica su autoridad sobre la creación ni sobre la sobrenatural. Y la consecuencia de eso fue un mundo caído. El contexto por el cual que Cristo entró. Ahora bien, vamos a Mateo 9. Pero mientras que vayan allá, déjame leer algo. Porque lo que hemos visto es que Cristo, en su misión, podemos decir, tenía autoridad sobre las consecuencias del pecado. Eso está establecido. Cristo tenía autoridad sobre el sobrenatural. Bien. Cristo tenía autoridad sobre la naturaleza, la creación en general. ¿Debemos imitar eso? ¿Debemos mirar ese ejemplo de su misión y decidir, bueno, si eso es lo que hizo Cristo, eso es lo que debemos hacer? Ustedes quizá piensen que eso es una locura, pero mis hermanos, eso sucede mucho. Porque hay muchas personas que leen esas historias, esos relatos y piensan, bueno,
Si eso es lo que Él hizo, lo vamos a hacer sin entender el punto principal. ¿Qué fue el propósito de Dios en esos milagros? Ustedes conocen a Juan el Bautista, ¿verdad? Que Cristo mismo dice que nacido por la mujer no hay nadie como Juan. Pero cuando Juan fue encarcelado, llegando a la hora de su muerte, él envió a algunos discípulos donde Jesús para hacer una pregunta. Y para mí yo no entiendo bien esto, porque eso fue el mismo muchacho que se hizo vuelta en el vientre de Elizabeth, pero está bien. ¿Tú eres el Mesías o debemos esperar a otro? Escuchen la respuesta de Jesús. Jesús le dice en Mateo 11, vayan y cuentan a Juan lo que oyen y vean. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. ¿Qué respuesta es eso? Cristo está diciendo a Juan, un erudito, un teólogo del Antiguo Testamento, alguien que estaba esperando el Mesías. Cristo no contesta, si yo soy yo. Él da su currículo y dice, dígale eso. Todo lo que ustedes han visto, todo lo que ustedes han oído. Y yo imagino que no sabemos, pero cuando llegaron al cárcel para compartir eso con Juan empieza, es Él. Él es en verdad el Mesías, el Salvador, el prometido de Dios. Es Él. No tenemos que esperar a otro. No estamos en espera ya, porque ha llegado la salvación en la persona de Jesús de Nazaret. Él está aquí porque Él ha hecho cosas que ningún hombre ha hecho y que ningún otro hombre va a poder hacer. ¿Por qué? Juan 9, o Mateo 9. Yo tengo 14 minutos, ya estamos bien. Subiendo Jesús en una barca, puso al otro lado del mar y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí, este blasfema. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y levantándose el paralítico se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. Vamos a quedarnos aquí para un par de minutos. Vamos a establecer ese escenario que está pasando. Una de las materias que yo enseño es la interpretación bíblica. Y siempre digo a mis estudiantes, nosotros tenemos el deber de ir al pasado, al contexto, antes que nosotros traemos su contexto a nuestro contexto. Entonces vamos a ir allá. Vamos a viajar atrás, al pasado. Ya todo el mundo ha escuchado que hay un hombre que tiene poder.
Es como ese profeta Joshua. ¿Ustedes recuerdan hace un par de años que había un profeta que vino aquí a la Dominicana y ahí en el aeropuerto y todo el mundo, bueno, llegó un profeta? Mentira, pero nada. Pero esa misma ánimo, esa misma, como el pueblo estaba caliente, listo para eso. Porque los seres humanos quieren un show. Quieren un show. Y han escuchado todo lo que Cristo ha hecho. Tanta pasión había, tanta energía había en el pueblo que cuando Cristo llegó a esa casa no había asiento, no había espacio, nadie más pudo pasar por la puerta. Y estamos allá. Imaginamos que estamos allá. Y yo sé que la gente no me gusta hacer eso mucho, pero yo lo hago. Lo siento, hermana. Nosotros estamos muy emocionados porque llegamos temprano y estamos en la primera fila. Y yo digo a ella, hermana, ¿tú escuchaste lo que pasó la semana pasada? Yo escuché que la suegra de Pedro, y esa fulana, mira, tú sabes cómo ella está. Pero ella estaba mal, y Jesús lo sanó. Nosotros estamos aquí primeros, y mira allá arriba es Jesús, vamos a escucharlo. Y en ese momento empieza a abrir el techo. Y empieza a bajar a alguien en una camilla. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Mirar hacia arriba, sacar los teléfonos. Es verdad. Es verdad. Y la Biblia dice que lo bajó al frente de los pies de Cristo, ese paralítico, y Cristo lo mira hacia los pies. Y tú sabes lo que la hermana y yo estamos diciendo. Ay, qué bueno que estamos aquí, vamos a ver un milagro, vamos a ver un milagro, vamos a ver un milagro. Entonces cuando Cristo lo mira, todos nosotros estamos pensando el mismo. Anímate, hijo. Tus pecados son perdonados. Y nosotros decimos, pero yo pensé que él iba a hacer un milagro. Yo he ido a lugares donde guaguas que dicen saque demonios han ido antes que yo. Y cuando llego para predicar el evangelio, para decir que Cristo puede salvarte, Cristo puede rescatarte, Cristo puede darte vida eterna, y me dicen, si tú no vienes con una funda de arroz, no vuelves. Porque la gente está más interesados en los beneficios terrenales, en lo que Cristo vino para cumplir. Al punto que había gente allá, los escribas, que pensando, nadie dijo nada, este blasfema. Y otra vez más Cristo revela que Él es Dios, porque la Biblia dice en el primero de los Reyes que solo Dios sabe, conoce el corazón del hombre. Y aquí Cristo dice, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Eso es algo divino. La Biblia está llena de ejemplos de Cristo revelando su identidad. Y nosotros somos ciegos. Por eso pensamos, yo me gusta mucho mi Biblia, pero yo prefiero leer otros libros que me explican. Es que no entendemos lo que tenemos enfrente de nosotros. Entonces, con todo el mundo un poco desanimado, Cristo dice, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? Una pausa ahí. ¿Recuerdan lo que yo mencioné ahorita? Los verbos son importantes. El tiempo de los verbos es importante. Y los verbos en sí mismos son importantes. Cristo nos dice aquí que es más fácil hacer. Él usa el verbo decir. Así que hacemos la misma pregunta a nosotros mismos. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o levántate y camina? Bueno, es fácil decir. Es muy fácil, mis hermanos,
decir a uno, tus pecados son perdonados. Yo puedo hacer eso ahora mismo. Yo puedo caminar por los pasillos, cada persona, tus pecados son perdonados. ¡Hey, mi hermano, tus pecados perdonados! Y nadie sabe si es la verdad. Porque eso es algo sobrenatural que sucede en la alma de la persona. Pero si yo digo a un paralítico, un discapacitado de cualquier enfermedad, un ciego, un sordo, no importa. Levántate y camina. Y ese queda acostado. Bueno. Eso es lo que debemos concluir. Escuchen esa parte. Debemos concluir que yo soy un falso maestro. Pero hoy en día no concluimos eso. Decimos, no, es que la persona no tenía la fe. Yo tengo el poder, pero no tiene la fe. Hermanos, quita la bandeja de tus ojos y vuelven a la escritura. Es muy fácil decir la cosa, pero si tú dices que tú eres una profeta y tú declaras, tú derramas y no hay resultados, tú eres un falso maestro. Y eso es lo que Cristo está diciendo. No puede echar la culpa al oyente cuando tú eres el mensajero embajador del rey David. Pero eso es lo que hacemos. Pero aquí Cristo nos dice algo completamente diferente, que es más fácil decir, tus pecados son perdonados o levántate y camina. Y ahí revela, ahí es donde todo lo que yo he dicho va a concluir. Para que sepan. Esas dos palabras, o tres palabras, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene la autoridad de perdonar pecados. Levántate y camina. ¿Pueden ver? Expulsar los demonios, calmar la tempestad, sanar los enfermos. Todos estos actos en la misión de Cristo está culminando, moviéndonos a su tarea principal, rescatarnos para siempre. Yo quiero, cuando yo me muero, yo quiero hablar con ese paralítico. Ya yo tengo mi cita reservada con él. Porque yo hablé un poquito de lo que yo creo que los demás estaban pensando, pero yo quiero saber lo que él estaba pensando. Porque no hay duda que cuando él bajó del techo, él tenía un deseo. Y su deseo fue como muchos de nosotros. Muchas personas entran por las puertas de la iglesia, muchas personas van al evangelio porque piensan que saben lo que más necesitan. Ese paralítico pensaba que él sabía lo que él más necesitaba, pero en el momento que el creador del mundo, el todopoderoso, el Dios soberano que creó todo y sostiene todo, miró sus ojos y dijo, anímate, hijo, yo quiero saber qué estaba pasando por su mente en ese momento. Y cuando Cristo dice, tus pecados son perdonados, mis hermanos, eso es el milagro más grande que hemos visto en el evangelio. Yo estaba en Florida no hace mucho predicando en una iglesia, una iglesia grande, muchas personas, y había una hermana que me acercó después del culto y me dijo, yo he leído muchos libros sobre los misioneros y que ustedes vean cosas increíbles allá, asombroso allá. ¿Tú me puedes decir el milagro más grande que has visto hoy? Ay, hermana, siéntate. Y ella como, ¿qué me va a decir?
Y yo dije, yo nunca he visto un sordo recibir la habilidad de oír. Nunca he visto un ciego que recibe la vista. No he visto eso, pero yo he visto un milagro más grande. Yo he visto los muertos resucitados. Y ahí me dice, oh, wow. Y yo dije, cada vez que el poder del Evangelio, que es el poder de Dios para salvarnos, penetra el corazón de un ser humano, una persona muerta en sus pecados, separados de Dios, destinado para un infierno, destinado para estar por siempre abajo de la ira de Dios. Yo he visto personas que son destinados para eso, recibir vida eterna a través del poder del Evangelio. Y eso es lo que está pasando. Porque Cristo hizo todas esas cosas. Porque Cristo sanó a los enfermos. Porque Cristo expulsó demonios. Porque Cristo calmó la tempestad. Él lo hizo para que nosotros hoy en día podamos concluir como Juan: Cristo tiene la autoridad. Él es el Mesías. Él es nuestra esperanza. Y sí, mira, no quiero menospreciar todo que Cristo nos ofrece en Él, pero nosotros somos llamados a vivir con una esperanza eterna, no una esperanza terrenal. Y Cristo vino para darnos vida que nos separa, vida eterna con Él en su gloria para siempre. Así que no estoy diciendo, mis hermanos, que mi esposa no debe dedicar su vida a proveer medicina y cuidado y ser un primer auxilio a las personas que necesitan. Yo no estoy diciendo que no debemos amar y cuidar a los huérfanos. Yo no estoy diciendo nada de eso. Solo digo que si tenemos ministerios así, esos ministerios deben ser secundarias. Deben ser como puentes que nos lleva a cumplir la misión principal. ¿Y qué es esa misión principal que Cristo tenía? Para que sepan. ¿Qué es la misión de nosotros? Para que sepan. No vale nada, no importa nada si nosotros llenamos la barriga de los pobres con arroz y habichuela. Si no decimos, nosotros sacrificamos nuestros recursos, nuestro tiempo, estamos aquí entre ustedes, no porque es cómodo. Mira, y yo no digo eso para mirar así a mí, pero ustedes piensan que es fácil ser un gringo hablando con ustedes en español. No es fácil. Yo digo a mis estudiantes, tienen que escucharme hablar en inglés. Yo no soy tan ignorante como piensan. Pero el Señor usa eso para humillarme, ¿verdad? Eso es lo que hace. Pero no es fácil. Entonces cuando la gente dice, pero ¿cómo tú puedes vivir en un batey? Yo recuerdo cuando Joana estaba embarazada con Joseph, el muchacho más grande, había gente que me dijeron, tú vas a ser un mal padre, me dijeron. Que es un abuso. Que tus niños van a vivir en un campo. Vivimos allá por 2, casi 3 años, sin luz, sin baño, sin agua, sin nada. ¿Por qué? ¿Porque es divertido? Yo no voy a contestar para Joana, pero no. ¿Por qué lo hacemos, mis hermanos? Eso no es la misión, vivir en un batey. La misión no es hacer muchas cosas buenas. La misión es hacer todo para que sepan que Cristo puede salvarte. Señor Jesús, te glorificamos, te exaltamos.